Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Que el poderoso nombre del Señor Jesucristo esté en sus corazones y en sus mentes en esta mañana. Hoy es un culto muy especial. Hoy es domingo y podemos congregarnos en su nombre. Hoy el Señor lo ha hecho para que nosotros lo adoremos y le glorifiquemos. En la palabra del Señor, por favor, vamos a mirar en el texto de Efesios capítulo 5, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Mirad bien, miremos pues en esta mañana cómo congregarnos en su nombre y adorar al Señor, glorificarle en esta mañana, congregados con gozo, con alegría, para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En esta mañana quiero invitarles a que le adoremos, a que nos congreguemos, a que estemos un tiempo conectados con el Señor y asimismo podamos decirle: Señor, gracias. Gracias en esta mañana porque tú has sido bueno, Señor. Gracias en esta mañana, Señor, porque tú has sido proveedor de nuestra vida, porque nos has cubierto con tu sangre preciosa. Y hoy, Señor, con gozo y con alegría, podemos reunirnos en tu nombre para glorificarte y honrarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amados hermanos, les invito a que podamos compartir esta mañana esta palabra de bendición, esta alabanza de adoración y que podamos tener un tiempo precioso con Él. Dios les bendiga. Oh, digno Señor, digno de honra. Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Oh, digno de honor, digno de gloria. Oh, Eres digno de honor, Señor. Jesucristo reina con poder, oh sí, Señor, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es el honor, Señor. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es el honor. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Sí, Señor, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es
imposible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es el honor, Señor, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es el honor, Señor, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es el honor, Señor, tuyo es todo el honor, tuyo es el honor, la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es el honor, tuyo es todo el honor. Oh sí, Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Oh, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Oh, sí, Señor, estaba atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Oh, Señor, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, sí, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Oh, sí, Señor, amén. Oh, sí, Señor, amén. Oh, amén. Desde la distancia, mis hermanos, a todos les envío un fuerte abrazo. Que el Señor me les esté guardando y bendiciendo y guiando en todas las cosas. Antes de compartir esta palabra esta mañana, me gustaría que presentáramos este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial y que su presencia nos acompañe en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que tu palabra sea oportuna para la vida de tus hijos. Que cada hijo, cada hija tuya, Señor, podamos recibir esta palabra en nuestro espíritu
y que esta palabra traiga transformación, nos traiga luz, nos traiga claridad, Señor. Enséñanos a vivir por esta palabra. Enséñanos a vivir, Señor, por lo que tú dices en tus escrituras. Usa mi vida, te lo pido, Señor, para poder transmitir un mensaje claro a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Estaremos hablando esta mañana acerca del mover de la luz. Y le invito para que abra conmigo su Biblia, Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vamos a mirar estos textos. Dios crea los cielos, crea también la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada. Lo que Dios crea nunca lo crea en desorden. Dios siempre es un Dios de orden, y todo lo que Él crea lo crea debidamente organizado. Pero aparece aquí, mis hermanos, una tierra desordenada. En un momento aparece un desorden y aparece un vacío. E inmediatamente aparecen las tinieblas moviéndose. Hay un mover de las tinieblas. Las tinieblas se están moviendo, están haciendo algo. Hay movimiento de las tinieblas. Y ese movimiento fue para traer desorden, para desordenar lo que Dios había puesto en orden. Dios hizo la tierra, pero las tinieblas vienen en su mover y la desordenan. Pero ese desorden no está solo. Ese desorden crea un vacío, crea vacío. Ahora, inmediatamente este mover de las tinieblas comienza a darse, aparece también el Espíritu moviéndose. Entonces aquí están las tinieblas moviéndose, pero el Espíritu aparece arriba, por arriba del mover de las tinieblas. Y ese movimiento del Espíritu es para impedir que las tinieblas se manifiesten. Es para impedir que las tinieblas fluyan y se muevan libremente. Ahora, el siguiente movimiento que hace Dios es: sea la luz, en el versículo 3. Y Dios dijo: sea la luz. Entonces, pongamos en orden las ideas. Primero están las tinieblas aquí moviéndose sobre la faz del abismo. Pero luego aparece el Espíritu moviéndose sobre las tinieblas, teniendo poder, dominio absoluto sobre las tinieblas. El Espíritu de Dios se mueve para que las tinieblas no se manifiesten. Ahora, Dios aparece y dice: sea la luz. Ese sea la luz es Dios poniéndole límite a las tinieblas. San Juan, el capítulo 1, el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Jamás, escúcheme bien usted, hermano, amigo que me está escuchando, jamás las tinieblas podrán prevalecer contra la luz. Jamás las tinieblas podrán prevalecer contra la luz. Donde hay tinieblas y la luz entra, inmediatamente las tinieblas son disipadas. Las tinieblas huyen cuando está la luz, porque ese fue el límite que Dios les trazó. Entonces, si lo entendimos así, las tinieblas tienen un límite que Dios les puso. Y el límite que Dios les puso fue la luz. Donde está la luz, las tinieblas jamás llegarán. Téngalo presente. Donde está la luz, las tinieblas no pueden llegar. Entonces, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que sucede, hermano? ¿Por qué entonces hoy se están manifestando tanto las tinieblas? ¿Por qué hay tantos homicidios, drogadicción? ¿Por qué, mis hermanos, inclusive los mismos padres quitándole la vida a sus hijos, violándolos? Qué cosa tan terrible, qué violencia, mis hermanos. Esto hace parte del mover de las tinieblas. Enfermedad, ruina, pestes, enfermedades terribles, mis hermanos.
Esto hace parte del mover de las tinieblas. Pero entonces, ¿por qué las tinieblas se están moviendo si Dios les fijó un límite? Si Dios les estableció un límite, entonces ¿por qué las tinieblas se están moviendo? Recordémoslo, donde la luz está, las tinieblas no entran. Entonces lo que me da a entender esto es que las tinieblas se están moviendo. Las tinieblas están haciendo movimiento y se están manifestando porque algo ocurrió, porque algo ha sucedido. Si Dios le puso límites a las tinieblas y ellas se mueven, entonces puede ser porque el ser humano no está en la luz. Puede ser porque la iglesia no está en la luz. Puede ser porque los cristianos, aunque crean que están en la luz, no están en ellas. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios dijo en versículo 4: y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios hizo, aquí están las tinieblas fluyendo, entonces Dios lo que hace es las separa de la luz. Él las separó y puso límites a las tinieblas, la luz. Entonces, mis hermanos amados, así como Dios separó la luz de las tinieblas, ustedes y yo tenemos que aprender a separar la luz de las tinieblas. Entonces, yo puedo decir que estoy en la luz, pero si estoy haciendo obras de las tinieblas, lo que indica es que no he separado la luz de las tinieblas. Sí, ahora, si Dios no hubiese separado las tinieblas de la luz, ellas seguirían moviéndose libremente. Por eso es que Dios establece la luz. ¿Y con qué estableció Dios la luz? La estableció con su hablar, el hablar de Dios, la palabra de Dios. El hablar de Dios es lo que hace que las tinieblas se disipen, es lo que trae la luz, es lo que manifiesta la luz. Pero para que la luz se pueda manifestar, para que yo pueda estar en el hablar de Dios, hay algo que aparece aquí primero en el versículo 2, y es el Espíritu de Dios moviéndose. El Espíritu de Dios se está moviendo y luego Dios habla. Miremos esto. Las tinieblas se están moviendo aquí. El Espíritu de Dios aparece y se mueve por arriba de las tinieblas, por encima de las aguas, teniendo dominio total. Pero una vez que el Espíritu comienza a moverse y a moverse, Dios comienza a hablar. Esto nos da una idea. Dios no hablará en un lugar donde su Espíritu no se mueva. Y cuando estoy hablando del mover del Espíritu, no estoy hablando, mis hermanos, de cosas emocionales que siento o no siento, que yo siento de Dios. No, este no es el mover que yo me refiero. El mover del Espíritu es a lo que Dios dice en su palabra. El mover del Espíritu se ve evidenciado cuando la vida de las personas son cambiadas y la gente comienza a moverse en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está diciendo. El hablar de Dios viene por el mover del Espíritu. Si no hay un mover del Espíritu, si el Espíritu no se está moviendo, entonces Dios no está hablando. Y el que nos puede estar hablando será cualquier otro, pero no el Señor. Recuerden, mire, cuando el Espíritu de Dios estaba con Saúl, Dios le hablaba a Saúl y le decía cómo tenía que enfrentar a sus enemigos y le decía lo que tenía que hacer. Pero una vez que el Espíritu de Dios es quitado del rey Saúl, esta historia usted la encuentra en segundo libro de Samuel, cuando el Espíritu de Dios es quitado de Saúl, Dios no le vuelve a hablar a Saúl. Dios no le habla más. El problema de la iglesia y de las personas y de los cristianos es que creen que Dios les está hablando. Pero a veces la iglesia no tiene ese mover del Espíritu, sino que la iglesia ha tenido un mover religioso. Un mover de solo hablar, de decir yo renuncio. No se trata de decir yo renuncio. Se trata de estar en el hablar de Dios, y el hablar de Dios es todo lo que Dios establece. Es lo que Dios dice. El orden es lo que Dios estableció. Ahora, mis hermanos, la iglesia se ha movido, se está moviendo en lo terrenal.
La iglesia se está moviendo en sentimientos y emociones. Dios no es como nosotros. Dios no se mueve en emociones. Dios no se mueve por lo que yo siento. Dios se mueve por lo que Él ya estableció, por su hablar. ¿Y dónde está establecido lo de Dios? En su palabra. Ahí está establecido lo de Dios. Así que la iglesia lo que ha tenido es un mover religioso, un mover de desorden. Si no hay un mover de luz, si no hay un mover de la luz, entonces, mis hermanos, nos tenemos que mover en tinieblas. Porque si o me muevo en la luz o me muevo en las tinieblas, no puedo moverme en término medio. Y para que usted descubra cómo se mueven las tinieblas, entonces usted puede decirse, ¿y cómo se mueven entonces las tinieblas? ¿Cómo sé si me estoy moviendo en las tinieblas? Sencillo. Las tinieblas siempre se van a mover en el desorden. Siempre se van a mover en el desorden. Y cuando me refiero a desorden, me refiero a ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Cualquier cosa que atente contra lo que Dios estableció en su palabra, ya se convierte en un desorden. Por ejemplo, Dios dijo, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Si un hombre ya tiene más de una mujer, entonces ya la Biblia lo llama, es un desorden. Ya está en desorden, entró en desorden. Y si entra en desorden, entonces inmediatamente las tinieblas tienen derecho sobre esa persona. Las tinieblas ya comienzan a ejercer dominio sobre esa persona porque entró en tiniebla. La Biblia dice, no dirá falso testimonio. Y una persona levanta un falso testimonio, eso es desorden. La Biblia nos dice, mis hermanos, no mintáis los unos a los otros. Pero si yo miento, entonces ya entré en desorden. Estoy obrando bajo las tinieblas. Y esto es complicado, mis hermanos. Porque si estoy moviéndome en tinieblas, entonces las tinieblas tendrán un derecho para desordenar mi vida, para traerme aflicción, para traerme amargura, para traerme enfermedad. Como iglesia, mis hermanos, debemos aprender a separar lo que es tinieblas. En eso radica el discernimiento. El discernimiento radica en aprender a discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Entre lo que es del mal y lo que es del bien. Entre lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. Entre lo que es orden y lo que es desorden. Recuérdelo. Si no hay un mover de luz, entonces Dios no ha hablado. Y si Dios no ha hablado, entonces no hay un mover del Espíritu. Este es el orden. Primero el Espíritu de Dios se mueve. Luego viene el hablar de Dios. Y el hablar de Dios es para traer luz a mi vida. El hablar de Dios es para decirme lo que tengo que hacer. Por ejemplo, en el hablar de Dios yo encuentro esta palabra. El Señor me dice así. Oíste que fue dicho, Mateo capítulo 5, está el Señor hablando en el Sermón del Monte. Aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu hermano. Pero ¿qué dijo Jesús? No, yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos. Este es el hablar de Dios. Entonces una persona ya tiene odio, resentimiento en su corazón. Ya no está en el hablar de Dios. Ya no está en el mover de la luz. Está en el mover de las tinieblas. Dios no le está hablando. Vamos a hacer un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo. Les voy a mostrar algo así como esto. Si logran verlo. Aquí hay un cuadro comparativo. Aquí está. Una línea. Si usted tiene su cuaderno en casa, trace una línea. Y a un lado escriba mover del espíritu, mover de luz. Mover de la luz. Y al otro lado del cuadro escriba mover de las tinieblas. El mover de las tinieblas. Así que ahora usted podrá encontrar, y vamos a comenzar a notar. Al lado del mover de la luz, usted va a escribir orden. Listo. Y hacemos un análisis. Mi vida está en orden. Pero al otro lado vamos a escribir desorden, caos. Todo lo que va en contra de Dios. Entonces el orden, está el orden físico, el orden natural, está el orden de Dios. Entonces, en el orden
Yo voy a darme cuenta si mi vida está funcionando de acuerdo a los principios de la palabra, a los principios de Dios. Por ejemplo, Dios le dice al hombre que trate con sabiduría a su esposa y que no sea áspero. Le dice eso. Listo. Entonces, hágase ese análisis. Yo trato bien a mi esposa. Al hijo le dice sea obediente. El hijo es desobediente. Entonces ese hijo no está en el mover de la luz. Está en el mover de las tinieblas. El hombre no trata sino ásperamente a su esposa. No está en el mover de la luz, está al otro lado. La esposa, Dios le dice, hija, usted tiene que someterse y sujetarse a su esposo. Usted debe respetarlo y cuidar su casa. Es decir, su lugar es cuidar su casa, cuidar su familia. Ahora, alguien dice no, porque existen los derechos y la liberación femenina y entonces yo no tengo que sujetarme a nadie. Ah, bueno. Y luego dice, Dios me habló. No, Dios no le habla a ese tipo de personas, mis hermanos. Le habla a cualquier otra, y ahí es donde recae el engaño de las tinieblas. Nosotros creyendo que Dios nos habló, creyendo que Dios me dijo algo. Un hombre viene y dice, pastor, lo que pasa es que no me pude entender con mi esposa y esa mujer yo no creo que eso haya sido de Dios, y entonces conseguí otra mujer y ahora sí me quiero casar porque Dios me dijo que esta es. Revise bien eso, lo que la Biblia enseña al respecto. Porque posiblemente y seguramente no le está hablando Dios. Porque el hablar de Dios, mis hermanos, no es un hablar contradictorio a su palabra. El hablar de Dios es un hablar en la palabra, es un hablar en las escrituras. Él no se va a contradecir en lo que Él mismo dijo. Si no estoy en lo que Dios me dice, entonces estoy en el desorden. Y el desorden, mis hermanos, está en el terreno de las tinieblas. Aquí está el mover de la luz. Aquí está el mover de las tinieblas. Entonces, ¿dónde estoy ubicado? En el mover de la luz está la verdad. En el mover de las tinieblas está la mentira. Y la mentira tiene que ver con no hacer lo que Dios me dice que haga. Si hay algo en su palabra que Dios me pide que yo haga y no lo hago, mis hermanos, entonces ya no estoy en el mover de la luz. Algunas personas se han acercado a mí para decirme, pastor, pero es que tal cosa está en el Antiguo Testamento. Eso está en los libros del Antiguo Testamento ahora. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto? Y ahí Satanás ha engañado a muchas personas. Ahí las tinieblas han engañado a mucha gente, creyendo que el Antiguo Testamento ya no es palabra de Dios. Pues déjeme decirle que el apóstol Pablo escribió y dijo, inspirado por el Espíritu, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por el Señor. Ese texto usted lo puede encontrar en el libro de Timoteo. Segunda a los Timoteos capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por el Señor. Todo lo que está aquí es la directriz de Dios para sus hijos. Pero el enemigo los quiere engañar diciendo esto ya no hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Esto es figurativo, esto no es real. Mis hermanos, Dios cuando habla, Él no se retracta de lo que dice. Él no es como nosotros. Entonces, si no estoy en la verdad, estoy en la mentira. En el terreno de la luz, Dios habla. Si estoy en la luz, Dios me va a hablar. En el terreno de las tinieblas, no me va a hablar Dios. Me va a hablar Satanás, me va a hablar el mundo, me va a hablar el hombre. Y ahí es donde mucha gente está enredada. No está oyendo al Señor. En el mover de la luz hay un hablar de Dios a mí. Yo hablo la Biblia y Dios me habla. Y yo digo, hoy sí, esto es lo que tengo que hacer. Cuando estoy en el mover de las tinieblas, puedo leer la Biblia, pero Dios no me habla. Y de ahí es donde mucha gente toma la Biblia y la aplica a su manera. Toma la Biblia y de la Biblia hacen doctrinas extrañas. El apóstol Pablo explicó y dijo que hay hombres que emplean con astucia. Es más, emplean la Biblia con astucia para engañar. Y el apóstol dijo de esos, cuídense, cuídense. Dios no está tan interesado en lo que digo como en lo que hago.
Dios está más interesado cuando hombres de Dios, mujeres de Dios se sientan y comienzan a leer la Biblia con el objetivo y con la idea de hallar la luz de Dios para sus vidas. En el terreno, en el mover de la luz, nosotros vamos a encontrar pensamientos de paz, como dice Jeremías 29:11. Pero en el mover de las tinieblas hay pensamientos de ira. Si nosotros somos de los que todavía, mis hermanos, estamos con ideas de ira, de venganza, porque alguien me hirió, porque alguien me dijo algo, porque alguien me maltrató, porque alguien se levantó contra mí, y yo todavía me muevo en esos pensamientos de ira contra ese tipo de personas, hermano, no estoy en la luz. La gente que está en la luz se mueve en pensamientos de paz, como dijo Isaías, en pensamientos altos. Y los pensamientos altos solo pueden ser originados por un caminar alto, por un caminar de rectitud, por un caminar de integridad delante de Dios. Y cuando yo camino en ese camino de la luz, mis hermanos, las tinieblas no se podrán manifestar en mi vida. No se podrán manifestar en mi casa. Y si algo llega a suceder como le sucedió a Job, un hombre que estaba viviendo en la luz, mis hermanos, es porque Dios lo permite con un propósito. Es porque Dios lo permite con un plan. Pero las tinieblas voluntariamente no pueden tocar a una persona que está viviendo en la luz, a una familia que se mueve en la luz, en una familia que está caminando en pensamientos altos, en caminos altos. ¿Qué son los pensamientos altos, mis hermanos? Los pensamientos altos tienen que ver con un camino, mis hermanos, de luz, con un camino de meditar en la palabra. Los pensamientos altos se derivan de meditar en la palabra. Como lo dijo el Señor a Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Escúchelo bien. Ahí comienzan a originarse los pensamientos altos. Los pensamientos altos solo se producen en las personas que tienen un camino alto, que tienen un caminar con Dios, que dicen: yo quiero caminar con el Señor, quiero conocer a aquel que tiene las moradas de luz, quiero caminar con aquel que es el verdadero, quiero caminar con aquel que es la luz y no hay tinieblas en él. Las tinieblas solo se mueven en el desorden y en los vacíos. Solo se mueven en esto. Es por eso que hay cristianos infelices. Es por eso que hay cristianos amargados. Es por eso que hay cristianos resentidos contra muchas personas. Toda persona resentida, escúcheme bien, toda persona resentida no se mueve en la luz. Toda persona que guarda rencor en su corazón no se mueve en la luz. Toda persona, mis hermanos, que mantiene niveles de ira exagerados no se está moviendo en la luz y Dios no le hablará. Así diga que Dios le está hablando. Si se mueve en el terreno de las tinieblas, Dios no le habla, porque Dios no habla donde su espíritu no se mueve. Dios solamente habla donde su espíritu se está moviendo. Es por eso que como iglesia debemos buscar el mover del espíritu. Es por eso que yo tengo que preguntarme hoy: ¿estoy en el mover del espíritu? ¿Hago mi cuadro comparativo? Hágalo. Hágalo, escriba su cuadro comparativo y hágalo personalizado. No, yo miento, entonces escriba: miento. ¿Dónde está la mentira? Está en el mover de las tinieblas. No, yo soy desobediente a mis padres. ¿Dónde está la desobediencia? Está en el mover de las tinieblas. ¿Dónde está la ira? Está en el mover de las tinieblas, porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está en mover de las tinieblas. En la ira del hombre obra Satanás, mis hermanos. Obran las tinieblas. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, meditando en las escrituras. Ah, no, eso está en el mover de la luz. Claro, estoy hablando la verdad de Dios. Ah, eso está en el mover de la luz. Pero estoy en gritos, en pleitos, en peleas, en iras, en celos, en contiendas. No estoy en el mover de luz. Estoy en el mover de las tinieblas, mis hermanos. Y ese es un terreno peligroso. Por eso la iglesia debe salirse inmediatamente si entendemos que estoy, mis hermanos, viviendo en ese terreno de las tinieblas. Debo salir de ahí. En el mover de las tinieblas hay pleito. En el terreno de las tinieblas hay pleito. En el terreno de las tinieblas hay contiendas. En el terreno de las tinieblas hay rencor. En el terreno de las tinieblas hay división. En el terreno de las tinieblas hay infidelidad. En el terreno de las tinieblas hay murmuración. Si algo de esto está pasando en su vida, en la iglesia, preocúpese. Preocupémonos.
porque estamos moviéndonos, no en la luz. Pero si en su vida, mis hermanos, hay un orden para buscar a Dios, usted tiene un deseo por agradar a Dios, usted comienza a preocuparse por la rectitud, usted comienza, mis hermanos, a buscar, a preparar su oído, a entrenarlo para oír a Dios. Estamos moviéndonos ahora en el terreno de la luz. Si hemos hecho morir estas cosas en nosotros, todas esas cosas terrenales, nos estamos moviendo en el nivel de la luz. Ahí es donde Dios quiere hablarnos. Dios solamente hablará en el mover de la luz. Dios hablará ahí. Yo puedo inventarme muchas cosas. Dios me habló, Dios me dijo. Pero ¿será que Dios sí me dijo? ¿Será que Dios sí me habló? Esto tengo que mostrarlo, mis hermanos, a la luz de las Escrituras, que es la forma como Dios habla. ¿Usted quiere saber cómo habla Dios? Vayamos a la palabra. Vayamos a las Escrituras. Él dijo, sea la luz. Así habló Dios y lo que hizo fue la luz. Inmediatamente le puso un límite a las tinieblas. Él no se puso a luchar y a perder el tiempo con las tinieblas, solo con una palabra. Sea la luz. Una expresión sencilla. Sea la luz, y fue la luz, mis hermanos. Y es lo que Él nos pide a nosotros. Aprendan a moverse en el Espíritu como iglesia. Tenemos que aprender a movernos en el Espíritu. ¿Y cómo hago para aprender a moverme en el Espíritu? ¿Cómo hago para aprender a moverme en el Espíritu? Hermanos, sencillo, la Biblia nos dice, vayamos a la palabra. Y todo lo que la Biblia me diga como mandamiento que haga, voy a aplicarlo a mi vida. Voy a empezar a vivirlo. Y cuando comience a vivir esto, le garantizo, usted comienza a moverse en el Espíritu. El Espíritu comienza a hablarle. El Espíritu comienza a guiarle. Inmediatamente usted se entra en el hablar de Dios. Y el hablar de Dios es un hablar de productividad. Es un hablar de luz. Es un hablar de multiplicación. Es un hablar de poder. Es un hablar, mis hermanos, de caminos altos, de pensamientos altos. Ese es el hablar de Dios. El hablar del enemigo siempre es buscando sacarnos del propósito del Señor y llevarnos a las tinieblas. Y en las tinieblas nos puede dominar. En las tinieblas nos puede enfermar. En las tinieblas, mis hermanos, nos pone en derrota. En las tinieblas nos enceguece. En las tinieblas nos ensordece para que no escuchemos al Señor. Es por eso la importancia de comenzar a movernos en la luz. En la luz. ¿Cómo hago para moverme en la luz? ¿Cómo sé si me estoy moviendo en la luz? ¿Cuáles son los requisitos para yo saber si mi vida está llena de luz o por el contrario está llena en tinieblas? El próximo domingo hablaremos, mis hermanos, de cuáles son las evidencias de una persona que se está moviendo en luz. ¿Qué debería suceder en la vida de una persona que se está moviendo en la luz? Si te sientes atado en este momento, si tienes problemas y tu vida no ha sido cambiada, aunque lees la Biblia, pero la palabra de Dios no te habla, yo te invito esta mañana, mis hermanos, mi hermana, que oremos a Dios en este momento y le pidamos al Espíritu de Dios que comience a moverse en nuestra vida. Y que Él sea el que comience a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Que Él sea el que comience a acomodar cada área de nuestra vida. Que sea Él, que yo no sea el que tenga el control, hermanos. Mucha gente llega y me dice, pastor, yo sé que eso es así. Yo sé que ahí está en la Biblia, pero yo no quiero cumplir eso. A mí no me interesa eso. Muy bien, está bien. Ese es su problema con el Señor. Ese es su problema con Dios. No es conmigo. Usted puede hablar de mí si quiere. Yo no soy nadie. Solo soy una persona que habla, mis hermanos, la palabra, que se dedica a escudriñar las Escrituras. Pero le recomiendo en el nombre de Jesús que si hay algo de las tinieblas en nosotros, inmediatamente le pidamos al Espíritu Santo de Dios que se mueva en nuestra vida para poder dejar atrás todo lo que sea del mover de las tinieblas. Porque si estamos en el mover de las tinieblas, mis hermanos, estamos lejos de acercarnos a Dios y estamos lejos de que Dios nos hable. Estaríamos en las manos del enemigo y cualquier cosa mala puede suceder. Padre Santo, en el nombre de Jesús, reconocemos que aún hay tinieblas en nuestra vida. Y si hay tinieblas, Señor, hay maldición, hay ruina, hay angustia, hay escasez. Si hay tinieblas en nuestra vida,
la esperanza de nuestros hijos está en riesgo. Si hay tinieblas en nuestra vida, Señor, en nosotros, en nuestro caminar, las tinieblas tienen derechos para atacarnos, para dañarnos. Pero yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos y por mi misma vida, Señor, para pedirte que nos ayudes a estar en el mover de la luz, Señor. Por eso fue que apareció el Hijo de Dios, dice la Biblia, para deshacer las obras del enemigo, las obras de las tinieblas, las obras del diablo, Señor. Para esto apareció. Pero a veces, Señor, en nuestro caminar diario, no estamos en lo que tú nos dices que hagamos. Y empezamos a movernos en nuestra humanidad, en nuestro conocimiento humano, en nuestras fuerzas. Y esto hace que el enemigo tome derecho sobre nosotros, Señor, y nos haga daño. Pero en el nombre poderoso de Jesús nos volvemos a ti esta mañana, Señor. Y te decimos, Padre, ayúdanos a estar en el mover de la luz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y oro por mis hermanos, Señor, para que las tinieblas no ganen ventaja sobre alguno, sino que seamos guardados por el Espíritu. Seamos protegidos, porque donde el Espíritu está, las tinieblas no se manifiestan. Donde el Espíritu de Dios se mueve, hay luz. Donde el Espíritu de Dios se mueve, está el hablar de Dios. Y si estamos en el hablar de Dios, estamos en un mover productivo, en un mover de fructificación, Señor. No hay estancamiento en este mover. Por el contrario, ahí es donde dice la Biblia que somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga con la ayuda del Señor el próximo domingo. Entonces compartiremos cuáles son las evidencias de si estoy en la luz o por el contrario, estoy moviéndome en tinieblas. Un abrazo grande, mis hermanos, y que la paz de Dios repose sobre sus vidas. Y vamos a buscar ese mover de la luz. Bendiciones.